Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada Armendariz. Buenos días. Quiero comprobar con hechos que Morena no miente y la oposición sí. En primer lugar, es falso que sobreestimamos los ingresos. Los ingresos autorizados por esta soberanía para 2022 fueron del 21.9% del PIB y estimamos cerrar en 23.2%, es decir, por arriba, no por abajo de lo estimado. Los ingresos no petroleros fueron estimados en un 18.1% y cerraremos en esa cifra. Fue el gasto que creció más de lo programado, precisamente porque el ingreso petrolero creció más de lo esperado. Es falso que hayamos echado mano de ninguna deuda ni de los fondos para compensar las sobreestimaciones inexistentes. Acudimos a los fondos desde 2020 para sufragar los gastos de lucha contra la pandemia de 2020. Y hemos logrado reponerlos en 10,000 millones al primer semestre de 2022, no al revés. Morena no miente. No echamos mano a otros fondos para desproteger al país, sino todo lo contrario. Muchos fondos en fideicomisos fueron una medida neoliberal para atar las manos al gobierno, para no ejercer su presupuesto responsablemente y, por el contrario, creados para que unos cuantos echaran mano de ellos. Es decir, esos fondos desaparecieron para regresarle al gobierno el poder presupuestario para gastarlos transparentemente, incluyendo los propósitos para los que supuestamente fueron creados esos fondos, como es el apoyo al deporte y las catástrofes. Morena no miente. Es falso que estamos endeudando al país. No acudimos al endeudamiento para compensar falta de ingresos. La deuda nominal que les gusta exhibir ha disminuido en términos reales y solo creció el año de la pandemia. El saldo de requerimientos financieros del gobierno federal ajustado por inflación que nos dejaron en 2018 fue de 2,465 miles de millones y en 2022 cerraremos en 2,149, es decir, hacia abajo. Y no comparemos peras con manzanas. La metodología del Fondo Monetario se refiere a la deuda bruta, mientras que los requerimientos de financiamiento se refieren a la deuda neta de los activos del gobierno federal. Para entender el crecimiento nominal de la deuda, si conocen las reglas presupuestarias, comprobarán que mientras el balance público, es decir, ingresos menos gastos, crecerá de menos 3.1 a menos 3.6%, y de ahí el crecimiento de la deuda, el balance primario que resta el pago de la deuda disminuye de 0.3 presupuestarios para 2022 a menos 0.2. Es decir, el crecimiento nominal de la deuda obedece al aumento del saldo de la deuda heredada del periodo neoliberal en virtud de la alza en las tasas de interés. Y rechazan la ley de ingresos porque no contribuye al crecimiento de México. Nunca los ingresos gubernamentales deben utilizarse para que crezca el país, porque al aumentar los impuestos como nos piden, estos pueden tener un efecto negativo en el crecimiento del sector privado. Los ingresos tributarios son para aumentar el nivel del bienestar, como se está haciendo con el mayor gasto en salud y principalmente el aumento de los montos de apoyo a adultos mayores. Se nos cuestiona la estabilidad del peso porque el Instituto Central no aumentará las tasas par y paso con Estados Unidos, olvidándose que el diferencial de las tasas reales, es decir, las tasas nominales menos la inflación esperada, las que determinan los movimientos de capital, incluido el golondrino. Y lo que la ley de ingresos reconoce, lo mismo que el Banco de México, es que México mantendrá una inflación menor a la de Estados Unidos por las medidas de estabilización de precios tomadas en este país, tales como el subsidio de las gasolinas y el pacto en los precios. Y el crecimiento divergente de México se basa en el crecimiento del mercado interno, porque el consumo privado ya está en 3% por arriba de sus niveles prepandemia gracias a la 4T. Morena no miente. La oposición miente por ignorancia al interpretar las cifras o por maña al utilizarlas para engañar.
esta sesión ha sido una cadena de mentiras deliberadas de la oposición. Lo lamento muchísimo. ¿Es cuánto, señor presidente?